auditorio, Jaco. Bueno, mil gracias, Andrés, por la invitación y por las palabras. Creo que no me merezco, la mayoría de lo que dijiste no me lo merezco, pero un millón de gracias. Antes de empezar, quiero preguntarte, ¿ustedes ven la presentación y me ven a mí o solo la presentación? Te doy el feedback, estamos viendo la presentación y te estamos viendo Sí. a vos en un recuadro al costado. ¿Desde un celular? Ok, perfecto. Sí. ¿Ahí está bien? ¿Ahí me siguen viendo igual? Te seguimos viendo igual. Perfecto, excelente. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que me encanta que me hayan invitado a conversar hoy a la tarde sobre mi visión, si quieren, del derecho y cuáles son los desafíos que tienen los abogados por delante. Yo creo que estamos en un momento de nuestra profesión espectacular. Creo que hay enormes desafíos. Creo que nuestra profesión está siendo parte de una disrupción fenomenal, pero también creo que hay mucha gente que no se está dando cuenta de esto. Entonces, si esperaban esperaban oír algo de temas legales, hoy no va a suceder. Yo vengo a hablarles de otra cosa. Posiblemente a muchos les guste, a algunos les genere un poco de sorpresa y probablemente a mucha gente no le guste. Pero sí tengo que ser honesto conmigo mismo, ser transparente como soy y darles lo que yo creo que es mi visión, ¿no? Entonces aquí, partiendo de algunas premisas y un poco de background sobre quién soy, yo empecé en Mercado Libre hace ya 21 años, cuando me faltaban 2 materias para recibirme de abogado. Yo soy tucumano. Creo que algo de tonada tengo todavía, lo suficiente como para cuando vaya a Tucumán me digan que te haces el porteño, y cuando estoy acá en Buenos Aires me pregunten si soy de Córdoba, que muchos de los que están acá probablemente la hayan escuchado. Así que empecé en Tucumán hace 21 años, me faltaban 2 materias. Creo que tuve la suerte de estar en el momento justo y en el lugar indicado, y la suerte de estar saliendo a la profesión en un momento que no se iba a volver a dar durante mucho tiempo. Yo equiparo lo que me pasó a mí con el derecho informático, como se llamaba en ese momento, con haber sido abogado de los ferrocarriles cuando fue la era industrial, ¿no? Creo que es una oportunidad única que difícilmente se dé. También para seguir con esta honestidad brutal, durante todo un año, durante mi 5º año de colegio, abogacía no era mi primera opción, era la segunda, quería ser economista. Finalmente me terminé decidiendo por abogacía por distintas razones, pero siempre me quedó eso de mirar económicamente todo lo que pasaba con el derecho, ¿no? Vengo de una familia de comerciantes, con un padre comerciante, hermanos comerciantes también, donde me influyó mucho en mi visión del mundo y en mi visión de la abogacía. Cuando yo me recibí en Tucumán, básicamente ser abogado era casi equivalente a litigar. De hecho, aún hoy tengo amigos que el día del abogado me preguntan si tienen que felicitarme o no porque yo no litigo. Y yo nunca entendí el derecho como eso. Siempre lo entendí, y por qué les decía esto de familia de comerciantes, siempre lo entendí o siempre quise que el derecho fuese una herramienta para hacer negocios. Entonces, eso fue lo que me fue moldeando, como decía Andrés recién. Después estudié, hice un curso, un posgrado de Derecho y Economía, y eso terminó de darme forma a mi visión. Y después, por último, también les digo, soy muy pragmático y muy práctico sobre el rol del abogado en general, y sobre todo en el rol del abogado interno, ¿no? Entonces, quería darles este contexto y partir de estas premisas de dónde vengo, cuál es mi visión de la abogacía, cuál es mi visión del abogado interno y demás. Y obviamente también desde que salí a la profesión estoy en la industria de tecnología, entonces de alguna manera todo eso moldeó mi visión y mi área de práctica.
yo fui el primer abogado de Mercado Libre en el 99, hoy somos 100 en mi equipo. En mi equipo hace varias cosas, pero principalmente lo tengo dividido en dos grandes temas. Lo que es legales y lo que es relaciones con gobierno o asuntos públicos. Dentro de legales, lo tengo dividido por verticales. Hay un vertical que se llama Legal FinTech, hay otro vertical que se llama Enhanced Marketplace, que es todo lo que tiene que ver con la plataforma de Mercado Libre y todo lo relacionado con la logística o con los envíos. Después hay otro vertical que se llama Dispute Resolutions, que normalmente en las empresas o en los estudios jurídicos se llama contencioso. Yo, con esta visión que les decía antes, desde el primer día supe que íbamos a tener principalmente reclamos de consumidores, y los consumidores son los que al final del día nos dan de comer o nos dan hacen parte del negocio de Mercado Libre, y si el litigante por default lo que quiere es vencer a su oponente, no era lo que quería para mi equipo y para nuestra visión. Entonces, por un tema filosófico es que le llamamos resolución de disputas, ¿no? Entonces, cuando llega un reclamo de algún consumidor, lo tomamos como eso, como una disputa, como una situación en la que a nadie le gusta ir a defensa del consumidor, o a nadie le gusta tener que iniciar un juicio para reclamar algo. Entonces, entendemos eso y de alguna manera tratamos de resolver la situación. Después hay otro vertical que tiene que ver con protección de datos, otro con propiedad intelectual, y hay un vertical que se llama Legal Operations, que para nosotros viene siendo algo fundamental desde hace unos cuantos años, y después les voy a contar un poquito más. Así que en líneas generales esa es la organización de mi equipo. Entonces, acá la clave, como yo la veo, es fundamental que nosotros sepamos a dónde apunta nuestra empresa, a dónde, y de nuevo, me estoy parando en el rol del abogado, ¿no? Entonces, lo que yo siempre empiezo diciéndole a mi equipo es, tenemos que saber exactamente cuál es la visión de Mercado Libre, para qué está Mercado Libre, qué es lo que pretende Mercado Libre con su negocio para que podamos dar un buen servicio, para que podamos dar un buen asesoramiento legal. En nuestro caso, en la visión de Mercado Libre, es democratizar el comercio y el dinero. ¿Qué significa? Pues puede sonar medio vacío democratizar el comercio y el dinero. Democratizar el comercio es que todo el mundo esté en un pie de igualdad. No importa si uno vive en Tucumán, si vive en La Quiaca, si vive en Mendoza o en San Isidro, y no importa dónde está el vendedor. Lo que importa es que alguien tenga lo que yo estoy buscando y que lo tenga al mejor precio, y que alguien quiera lo que yo estoy vendiendo, ¿no? Yo siempre cuento la anécdota que mi primera compra en Mercado Libre, y ahí me volví un fanático, fue allá cuando a los 15 días que habíamos lanzado el sitio. Yo tenía la Palm 3, no sé cuántos de ustedes conozcan lo que es una Palm, pero básicamente antes de tener los celulares inteligentes había como una agenda con un lapicito electrónico, obviamente, que era el último grito de la moda. Pero yo tenía la 3 porque había viajado a Estados Unidos hacía un tiempo, pero ya había salido la 5 y era la última. En Tucumán obviamente no la vendían en el año 99. A los 15 días de lanzar Mercado Libre, entré, vi que había alguien que la vendía, ese alguien estaba en Santiago del Estero, se la compré, me llegó contra reembolso, y tenía la Palm que en Tucumán no la conseguía, y la compré al mismo precio que la podía comprar cualquiera en la calle Florida o en el shopping Unicenter en ese momento. Y ahí dije, esto va a cambiar la vida, la manera de hacer negocios. Entonces, creo que acá la clave para todos ustedes, los abogados y los no abogados, es que conozcan y que entiendan la visión de la compañía. Los que no son abogados y contratan abogados, es clave que le puedan explicar esto, porque si no, su abogado interno o externo no tiene claro, difícilmente puede hacer un buen trabajo. Y una vez que tenemos clara cuál es la visión, definir cuál es nuestra visión como abogados. En el caso de Mercado Libre,
en el caso de mi equipo, nuestra misión es sencilla, es ayudar a hacer negocio, punto. No hay más que eso. Yo no siento que nuestro equipo esté acá para evitar el riesgo, para detener el riesgo, para frenar nada. Justamente lo contrario. Y es muy difícil para un abogado ponerse a tono en una industria como la nuestra, donde todos los días pasa algo distinto, que lo de ayer queda realmente muy viejo y donde lo de hoy ya es viejo porque tenemos que pensar en mañana y dentro de un tiempo largo, ¿no? Entonces, ese concepto de enable business, de ayudar a hacer negocios, es la clave, sobre todo porque en una organización como la nuestra o en una industria como la nuestra, donde nuestros clientes internos son gente mayoritariamente muy joven, donde por defecto ya le tienen cierto respeto o miedo a los abogados, nosotros tenemos que ponernos de una manera que les demostremos que estamos ahí para lo mismo que ellos, para ayudar a hacer negocios. Y ayudar a hacer negocios, también es transversal a todo lo que hacemos nosotros como abogados. Entonces, si sabemos hacia dónde va la compañía, si conocemos nuestra misión como abogados, va a ser mucho más fácil hacer todo el resto del trabajo. Obviamente, esto suena muy lindo, muy cool, en una empresa como la nuestra, en una industria como la nuestra. Claramente, esto varía según las industrias, ¿no? Hay industrias que son hiper reguladas y es más complejo hacer ciertas cosas. Por suerte, en la industria donde yo estoy, si bien está siendo cada vez más regulada, hay mucho espacio para ayudar a hacer negocios y para la creatividad. Entonces, la pregunta que me surgía cuando armaba la presentación es, bueno, ¿cómo es nuestra misión? ¿Cómo hacemos para ayudar a hacer negocios? Yo creo que la clave es poder dar un asesoramiento legal muy bueno, pero con mucho sentido común, con mucho sentido comercial, y acá dice entregar las cosas a tiempo, que claramente en tecnología y en comercio electrónico y en fintech el tiempo es clave, todo se necesita para ayer y cualquier cosa que se demore por culpa de un abogado, que se demore por culpa de cualquiera es letal. Yo diría honrar los compromisos, ¿no? Porque eso es un concepto un poco más amplio que va desde entregar las cosas a tiempo hasta con la calidad que uno se compromete. Pero acá, para mí, y asumo que todos los abogados de este grupo lo piensan igual, lo del Great Legal Advice, acá yo creo que la clave es el sentido común, el sentido comercial, que es cada vez más difícil de encontrar. De hecho, yo cuando entrevisto gente para mi equipo, yo no hago preguntas legales, hago más preguntas que están enfocadas en esto, ¿no? En entender cuánto sentido común tienen las respuestas, cuánto sentido comercial, porque uno puede venir muy brifiado para una entrevista y haber estudiado todo y haber escuchado entrevistas o lo que sea, o leer los números de Mercado Libre. Ahora, el sentido común y el sentido comercial es algo que de alguna manera se trae innato y se va desarrollando. Así que eso es la clave para mí de cómo ayudar a hacer negocios. Pero no nos podemos olvidar de lo que para mí es más importante casi, que es agregarle valor al usuario. Y esto es interesante porque hace 4 años más o menos participamos se armó un comité en Mercado Libre, un grupo, más que comité, un grupo para definir los principios culturales de la organización para los próximos 99 años. A mí me eligieron para estar ahí, éramos 10 personas, y teníamos que elegir 6 principios culturales que definieran el ADN de Mercado Libre. Obviamente fue un proceso largo, duró casi 8 o 9 meses, donde estuvimos pensando y pensando cuáles eran estos principios, después cuáles las bajadas y cómo se iba a implementar. Y eso fue algo que cambió la manera de hacer las cosas en Mercado Libre, que fue crucial para que Mercado Libre hoy sea lo que es. Pero ahí el primer principio cultural fue agregamos valor para el usuario.
Y acá es interesante, ¿no? Porque los principios son, agregamos valor al usuario, eh, emprendemos tomando riesgos, ejecutamos con excelencia, damos el máximo y nos divertimos, competimos en equipo para ganar y estamos en beta continuo. Esos son los principios. Después que lo lanzamos, armé una reunión con todo el equipo de legales para hablar de esto. Y fue interesante porque, de alguna manera, creo que la mitad del equipo me planteó, che, muy lindo todo esto, pero yo como abogado siento que esto no es para nosotros. Siento que esto es para el que está escribiendo código o la gente más comercial, y no es tanto para nosotros como abogados. ¿Cómo yo como abogado puedo agregarle valor al usuario? ¿Cómo yo como abogado, cómo la compañía me pide a mí que como abogado emprenda y tome riesgos? ¿Cómo me piden que esté en beta continuo, que es nunca termino de llegar al producto final? Y tuvimos unas charlas súper valiosas donde esto de cómo le agrego valor al usuario si yo con el usuario casi que no hablo. Y definitivamente les pude mostrar que no era así. Si nosotros hacemos un flujo, un proceso, unos términos y condiciones que son inentendibles para el usuario o no fuésemos lo suficientemente creativos para poder armar un flujo para que alguien pueda pedir un crédito en 2 clics o pueda darse de alta en Mercado Pago y empezar a usar el QR con un solo clic, o empezar a invertir en un fondo común de inversión haciendo 2 o 3 clics, no estaríamos haciendo bien nuestro rol. La otra discusión era cómo me piden que yo emprenda tomando riesgos y yo justamente estoy para evitar el riesgo. Y nosotros, como yo lo veo, no estamos para evitar los riesgos, estamos para aprender a navegar con esos riesgos, aprender a convivir con esos riesgos y de alguna manera ir teniendo nuestra piel cada vez más gruesa para poder vivir con esa incertidumbre de la mejor manera posible. Pero se puede emprender de 1000 maneras, se puede tomar riesgos de 1000 maneras y no, digamos, yo siempre digo, tenemos mucha inclinación a tomar riesgo, pero tenemos poca tolerancia al suicidio, ¿no? Digamos, obviamente tomamos riesgos en la medida que no implique algo descabellado que pueda poner en un peligro a la compañía. Entonces, se puede ser innovador, se puede ser creativo, se puede tomar riesgos, se puede ser emprendedor dentro del mismo equipo o dentro de la manera de hacer las cosas que tenemos. Entonces, yo le diría, mi visión de cómo es el abogado de mercado libre que tiene que tener como norte ayudar a hacer negocios es justamente esta. Y acá la clave es lo que le decía en el slide anterior, ¿no? Donde si no conocemos la visión de la compañía y hacia dónde va, nada de esto puede hacerse de buena forma. Entonces, ¿cómo llegamos a cumplir esa misión nosotros? En primer lugar, un gran equipo. Yo tuve la suerte de haber sido el primer abogado y de haber ido formando el equipo. En algún momento se presenta, cuando uno va formando un equipo de legales, se presenta la disyuntiva si quiere tener un equipo más chico y tercerizar más, o quiere tener un equipo más grande y tercerizar menos. Creo que es todo un proceso de crecimiento. Yo empecé con un equipo muy chico, tercerizando lo que podía, pero rápidamente me di cuenta que con la propia dinámica de nuestro negocio y de nuestra industria, difícilmente nosotros podríamos tercerizar demasiado. Entonces me dediqué a traer gente muy, muy capaz. Creo que lo mejor que hice en mi carrera fue rodearme de gente que yo considero que es mejor que yo. Y esa fue la clave, ¿no? En algún momento también, cuando el equipo empieza a crecer, empieza a tener esos dolores de crecimiento donde de alguna manera empieza a haber problemas tal vez de comunicación, problemas de alineamiento, problemas de egos, problemas de silos. Porque, como les decía, tengo distintos verticales en el equipo. Entonces, todo eso empezó a pasar hace un tiempo, hace unos cuantos años. Entonces, en algún momento propuse el concepto de One Team. Hasta ahí había un tema de yo soy de legales, de
del equipo de legales de México, yo soy del equipo de legales de Brasil, yo de Argentina, pero en realidad soy del equipo de Dispute Resolutions y no del de General Practice. Y eso lleva a silos, lleva a generar problemas. Jaco, se cortó el audio. Discúlpame que te interrumpa. Jaco, ¿me tomás? Jaco. Jaco. Se cortó el audio, Jacobo, ¿eh? Porque no sé si es por alguna razón. Sé que estás con 2 dispositivos. Andrés, ¿ahí me escuchan? Ahí te escuchamos perfecto. Quedó, para que sepas, en la parte que hablabas de los hilos que generaba el tratamiento del equipo de legales por ¿Ahí área. se escucha? Perdón. Por ¿Ahí área. se escucha? Perdón. Por ahí se escucha? Perdón. Por ahí se escucha. Jaco, se escucha perfecto, pero ahora se volvió a cortar. Creo que tenés el micrófono silenciado en el celular. ¿Ahora? Perfecto se escucha, Jaco. Perfecto. Bueno, entonces, el tema aquí es, la clave es poder tener este equipo, poder tener todos la misma visión. Empecé a hacer polinización cruzada, donde de alguna manera se podía hacer proyectos donde gente de Brasil liderara cuestiones regionales, donde se encontraran en México gente de Argentina, de Brasil, de Colombia, y así sucesivamente, donde en el clima de trabajo lo generamos entre todos, donde todos realmente tenemos que estar alineados y compartir información y trabajar. La verdad que esto surgió a raíz de un momento donde en Mercado Libre nosotros medimos el clima que hay en cada equipo. Nosotros, lo cuento sin ningún problema, el clima en legales había dado muy mal, por distintas razones que son totalmente entendibles. Había dado muy mal el clima. Había dado como el 60%, por ejemplo, sobre 100. Eso obviamente fue una puñalada en el corazón. A mí me gusta ganar a todo lo que juego. Y eso nos motivó a juntar a todos, sentarnos en una sala, los que estábamos en Argentina, y el resto virtualmente, y decir, acá tenemos un problema entre todos, el problema lo tiene el equipo, porque en ese momento empezó a decir, no, yo en mi equipo, en mi vertical, yo no tengo ningún problema, a mí el clima me dio tanto, u otro me dijo, no, en mi país el clima da tanto. Le dije, esto no es un sálvese quien pueda, esto no es, no es un trabajo en silos, somos todos parte de lo mismo y esa es la clave. Hoy, por tercer año consecutivo después de eso, Legales es el que mejor clima tiene en todo Mercado Libre, ¿no? Y que para venir de un equipo como el nuestro, donde se trabaja con tanta presión, con el cuchillo entre los dientes desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, realmente es muy bueno, ¿no? Entonces, creo que acá empiezo por el equipo como clave y la verdad, creo que no hay gente en mi equipo, no los invité porque ya les he machacado suficientes con todos estos conceptos, ¿no? Pero es un gran gracias para ellos porque creo que estamos a la vanguardia de los equipos de legales en la región. Después, la otra parte que es fundamental es conocer el negocio. Y de nuevo, me remonto a lo primero. Conocer el negocio es fundamental. Si no se conoce el negocio, no vamos a poder hacer nuestro trabajo como abogados. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente necesitamos conocer el negocio hoy, sino cuando hablo de conocer el negocio es conocer hacia dónde va el negocio, conocer 3 pasos adelante, hacia dónde está yendo, qué es lo que quieren, en qué están pensando dentro de 6 meses, no hoy. El hoy es fácil. Ahora, yo lo que hago hoy, tengo que hacerlo pensando en lo que va a pasar dentro de 6 meses o un año, porque si no, me va a quedar corta o voy a correr el riesgo de la solución que yo dé para hoy me va a generar un problema el día de mañana. Y no es fácil que la organización
nos vea como un business partner, nos vea como alguien que tiene que estar sentado en la mesa de discusión comercial y no como el área de staff al que tengo que traer 5 minutos antes de salir o de lanzar un proyecto porque necesito tener el check de legales. Pero a eso hay que ganárselo. Y para ganárselo, el negocio tiene que entender que nosotros estamos de su mismo lado y que queremos conocer y entender la parte estratégica y hacia dónde estamos yendo. Después, con un gran equipo, con un conocimiento de negocio a fondo, me va a permitir anticipar y planificar para los desafíos antes que vengan, que esto es parte de lo que les contaba recién. Nuestro negocio cambia permanentemente y lo que en algún momento no hicimos, hoy lo hacemos o lo haremos en algún futuro cercano. Cuando les digo esto, pienso en algunas, no sé, en algunas defensas en la justicia donde tal vez decíamos, pero ojo que nosotros no hacemos tal y tal cosa, nosotros no vamos por ese camino, porque si sale una sentencia en función de lo que decimos que hacemos en ese momento, cuando salga la sentencia 3 o 4 años después, tal vez cuando ya sea cosa juzgada, y la sentencia salga con una foto de 3 años atrás, no me va a servir. Entonces, por un lado es eso, y por otro lado, creo que la clave acá, y en la industria de la tecnología en particular, es poder anticipar los desafíos que vienen. La otra cosa que se me viene a la cabeza aquí es, en el año 2000, cuando estábamos en una lucha cuerpo a cuerpo con Derremate, que era el otro sitio que hacía comercio electrónico y que competíamos a muerte. En ese momento, tanto Mercado Libre como Derremate eran gratis. El objetivo nuestro era tener más y más productos publicados. Y yo hablé con Top Management y fui a plantear la idea de tener un programa que se llamaba el Programa de Protección de Propiedad Intelectual, que básicamente lo que hacía era darle la posibilidad a los titulares de derecho de propiedad intelectual, darles una posibilidad, un camino para que nos puedan notificar por mail en ese momento que alguna publicación estaba violando o potencialmente infringiendo sus derechos y nosotros lo dábamos de baja. No les puedo contar la reunión, las cosas que me dijeron y cómo se rieron. Por suerte tengo mucho poder de persuasión, puedo ser medio pájaro carpintero, pero logré que se entienda que eso nos iba a generar algo muy positivo a corto plazo. Ya en Europa y en Estados Unidos estaban saliendo, en Estados Unidos había salido la DMCA, la Digital Millennium Copyright Act, que tiene 21 años. En Europa estaba saliendo la Directiva del Comercio Electrónico, que hablaban de la falta de responsabilidad de las plataformas de Internet por contenidos que no producían. Hoy, algo que muy interesante, hoy está de nuevo en el centro de la discusión. Por suerte lanzamos ese programa, pero en ese momento me decían, pero pará, no entendiste, acá lo que queremos es tener más listings que Derremate, tener más publicaciones, pero por suerte conseguí que se entienda que lo que queríamos era tener publicaciones que no infringieran ningún derecho. A lo largo de 20 años en Argentina no habremos llegado a 5 juicios por responsabilidad de propiedad intelectual, en Brasil habremos tenido 10, y en el resto de los países no tuvimos, ¿no? Entonces, cuando pienso en algo, lo primero que se me vino a la cabeza fue eso, así que creo que eso es parte del ADN que tiene que tener un abogado interno. Después, ser proactivos, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con el concepto de ir upstream, de ir río arriba, y no esperar sentados a que nos llegue el trabajo. Para ser proactivos, tenemos que hacer todo lo anterior, tenemos que conocer el negocio, saber qué queremos, a dónde queremos llegar y para qué, y yo ir a buscar el problema, yo ir a buscar la solución, nosotros ir a buscar esto, ¿por qué no lo armamos de esta forma? O esto, ¿por qué no lo encaramos por acá? No solo dentro del equipo de legales, sino con el resto de la organización. Yo acá le estoy tratando de transmitir las cosas que tiene la gente que está dentro de mi equipo, como somos en legales y asuntos públicos de Mercado Libre, y yo creo que es una buena receta para
para abogados en general, ¿no? Internos y externos, por supuesto. Esta también, que es la clave, como nosotros lo vemos, no estamos para prevenir el riesgo. En esta industria uno tiene que aprender a convivir con el riesgo, donde uno tiene que tener la piel gruesa, aprender a sobrellevar la incertidumbre que implica no tener legislación o tener una legislación que fue pensada para otra época, para otra realidad, y no para la realidad en la que nosotros hacemos negocios. Entonces, esto de verdad que no es para cualquiera. Me pasó hace un tiempo de entrevistar a alguien, que yo soy la última entrevista normalmente, y entrevistar a alguien que venía de banco. Y cuando le empecé estoy hablando hace un tiempo, hace más de un año, cuando empezamos a hablar de la incertidumbre, de la falta de regulación que tenía Mercado Pago y demás, terminamos la entrevista y esta persona me dijo, te agradezco, me pareció espectacular haber podido hablar de todo esto, pero te digo que esto no es para mí. Yo no me siento cómodo viviendo o trabajando en esta zona gris. Entonces le digo, de verdad, esto no es para cualquiera, en el sentido de, a uno le tiene que gustar la adrenalina de vivir con esa incertidumbre, y creo que también es parte del desafío de encontrarle la vuelta, ¿no? Encontrarle la vuelta y decir, vamos por acá, tenemos un riesgo. Lo que sí creo que acá es importante como mensaje también es, no es cuestión de tomar riesgos a lo loco, sino es cuestión de tomar riesgos informados, donde estemos conociendo cuál es el riesgo, donde sepamos en qué nos estamos metiendo, donde nuestro interlocutor interno, que es la unidad de negocio, sepa en qué nos estamos metiendo y cuáles son las consecuencias, pero también tener la suficiente estampa para pararse y decir, hasta acá llego yo, y trazar una línea en la arena y decir, a partir de ahora desaconsejo absolutamente hacer esto, y ponerse firme cuando uno crea que hay que ponerse firme, pero elegir cuáles son esas batallas. No todos los riesgos tienen el mismo peso. Entonces, en algunas cosas podremos dejar pasar o decir, convivamos con esto, pero donde no nos sentimos cómodos, ahí hay que trazar la línea en la arena y asegurarse que nuestro interlocutor así lo entiende. Este punto de emprendedorismo es súper, súper importante. Ser emprendedor, y sé que hay emprendedores acá que no son abogados y hay emprendedores que son abogados, creo que el emprendedorismo, uno tiene una concepción errada de lo que implica, porque uno se imagina el emprendedor en hacer una empresa nueva, en hacer el startup y tal vez en convertirse en un unicornio y después ser mercado libre. Ser emprendedor está en todos los espacios de nuestro trabajo y de nuestra vida, digamos. Y eso es lo que de alguna manera trato de inculcarle al equipo, ¿no? Donde ser emprendedor es detectar el problema, tomarse el trabajo y tener la voluntad de cambiarlo y hacer algo para cambiarlo. Y eso abarca N situaciones y distintos momentos y distintos elementos que se pueden modificar con esto. Algo que, no sé, hace unos cuantos años nos hacían firmar hojas y hojas y hojas, contratos a mano, y teníamos que inicialar contratos de 50 páginas. En algún momento hicimos una transacción como de 1.200 millones de dólares y nos habíamos cambiado documentos con una firma electrónica y no pasó nada. Entonces dije, hablé con algunos del equipo y dije, ¿por qué no cambiamos la manera de firmar las cosas? Obviamente la respuesta fue porque no está permitida, estoy hablando antes del nuevo Código Civil y Comercial, ¿no? Pero pues no está permitida la firma electrónica, tendría que ser firma digital y sería un lío y demás. Entonces lo que les pedí al equipo fue si podían hacer un análisis de cuántos juicios habíamos tenido por desconocimiento de firmas.
en ese momento creo que iban 14 o 15 años, y la respuesta fue 0, no habíamos tenido ninguno. Entonces, lo que acordamos fue poder hacer una prueba y empezar a poner distintos thresholds, distintos niveles de contratos donde podíamos tomar el riesgo de firmar electrónicamente con DocuSign en ese momento. Mucha gente se sintió incómodo y está bueno sentirse incómodo con esto. Si uno no se siente incómodo, no va a innovar, no va a cambiar la realidad, no va a generar nuevas ideas, pero tiene que hacer algo con esa incomodidad y es transformarla en acción. Así que implementamos DocuSign desde ahí hasta hoy, que han pasado creo que 5 o 6 años. ¿Saben cuántos contratos tuvimos a cuántos juicios tuvimos por desconocimiento de firma con DocuSign? 0, ninguno. Entonces valió la pena el riesgo. Y hoy yo firmo contratos desde una app. De nuevo, no les estoy hablando de algo que es mandar un cohete a la luna, es firma electrónica. Entonces, creo que en eso está, en esos pequeños detalles, en darse cuenta qué puede ser mejorado, está el emprendedorismo. Esto para mí es clave, ¿no? Digamos, es fundamental ser astuto, ser resiliente, tener ese espíritu de no me importa, yo voy hacia adelante, quiero cuchillo entre los dientes en todos los de ahí hay una pregunta de qué sistema uso para la firma digital, es DocuSign. Igual acá en Argentina hay un par de emprendedores, unos amigos que tienen una empresa de firma digital que es muy buena. Después les paso el nombre, que se llama CETEC. Pero básicamente, a ver, yo quiero gente que deje el alma en la cancha, que quiera ganar el partido desde el minuto 0 hasta el minuto 90. Y que en eso ponga toda la astucia, ponga todo el coraje para poder llevar las cosas adelante, ¿no? En mi equipo me cargan porque a lo largo de los años fui cambiando la visión futbolística, ¿no? Al principio, cuando éramos poquitos, decía, quiero ganar el campeonato local en cada uno de los países donde estamos. Después, nosotros nos juntamos todos los abogados de la empresa 2 veces al año. Un día le dije, quiero llegar a la semifinal de la Copa Libertadores. Después dije, ya estamos para ganar la Libertadores, pero ahora quiero jugar la Champions. Y así fui cambiando, y lo que les dije en el último Legal Summit fue, tenemos que ganar el Mundial de Clubes. Creo que primero hay que creérsela, hay que darse cuenta de las capacidades que cada uno tiene, y si tiene las capacidades, si tiene el potencial, también hay que creérselo un poco, y también tiene que querer más, ¿no? Entonces, eso, el cuchillo entre los dientes, se los digo a todos, desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, nos vamos a dormir y ponemos el cuchillo ahí en la mesa de luz. Ese es el espíritu que yo quiero para nuestro equipo. La empresa se llama CETEC, con Z. Ser innovador es crucial, es clave, es fundamental. Y de nuevo, no se trata de mandar un cohete a la luna, sino ser innovador en todo lo que hacemos. Y en esta innovación es pensar cómo puedo mejorar lo que ya está hecho, cómo puedo mejorar los desafíos que se me ponen, y asegurarse que, no sé, en algún momento cuando tuvimos esta charla, cuando hablábamos de cultura, surgió algunas cosas que decían, o sea, esto se hace, ¿por qué se hace esto así? No, porque Jaco lo definió así hace 5 años. Y yo a veces me meto y digo, che, ¿y esto de dónde salió? ¿Por qué lo estamos haciendo de esta manera? Y la gente un poco incómoda me dice, bueno, lo que pasa es que esto lo definiste vos, este proceso, hace 5 años, no queríamos cambiarlo. La verdad es que no pasa por ahí. Yo quiero un equipo que sea creativo, que sea innovador. No importa quién lo haya definido, si se puede ser mejorado, que hay que mejorarlo, si se puede cambiar. Si se puede cambiar,
hay que cambiarlo. Creo que eso es fundamental. Entonces, la otra es aprender de los errores. Nosotros estamos estamos en una organización donde equivocarse o donde cometer errores no está penalizado. De hecho, estar en beta continuo es parte de eso, ¿no? Iteramos hasta lograr solucionar o subsanar los errores. Esa es la clave y eso es algo que yo pregunto mucho en las entrevistas. El tema es justamente aprender, no es no equivocarse. Obviamente equivocarse es clave también para el aprendizaje, para el crecimiento. Yo no tengo ese estilo de management paternalista donde voy a estar encima y acompañando en todos los pasos que da alguien de mi equipo, sino yo creo que es necesario que la persona se equivoque, voy a dejar que se equivoque, incluso sabiendo que se va a equivocar, obviamente en situaciones donde no sean tan costosas para la organización, no sean tan costosas para el desarrollo profesional de esa persona o para nuestro equipo, pero es clave que la gente se equivoque, es clave, pero más clave es que la gente aprenda y corrija en lo que se equivocó. Yo quiero gente que me desafíe, que siente el desafío, que siente ese compromiso, que siente que lo que está haciendo está cambiando el mundo, está cambiando la realidad de la gente. Hace un tiempo me preguntaban por qué me mantenía haciendo durante tanto tiempo lo mismo y en el mismo lugar. La respuesta fue, ni estoy haciendo lo mismo, ni estoy en el mismo lugar. Yo tengo un desafío permanente que es, me levanto todos los días desde hace 21 años y no sé lo que va a pasar ese día. Y en el resto del equipo pasa lo mismo. Pero entonces, por un lado, es pensar en el desafío que implica nuestro trabajo, pero por otro lado, también nosotros desafiar el statu quo de todo lo que hacemos, ¿no? Y eso nos va a llevar permanentemente a iterar y a pensar cómo mejorar nuestra gestión legal. Ejecución es clave, como les decía, es uno de los principios fundamentales de nuestro ADN, uno de los 6 principios, que es ejecutar con excelencia. Para mí el concepto de ejecutar con excelencia es hacerlo bien, hacerlo simple y usando el sentido común y el sentido comercial. Hacer las cosas bien significa hacerlas bien con mayúsculas, hacer las cosas bien, que es hacer algo muy, pero muy, muy, muy bueno, de mucho nivel, de gran calidad, pero a la vez hacerla simple. Para nosotros, para la mayoría de los que estamos acá, es más fácil escribir un memo, un legal opinion de 20 páginas, que escribir esas 20 páginas en 5 bullet points en un mail y en un lenguaje que pueda entender cualquier persona. Entonces, de eso se trata. Si nosotros, como abogados dentro del mercado libre, no pensamos en simplificar los procesos o lo legal, va a ser un problema, porque eso va a generar menos adopción, menos innovación, y al final del día tenemos un montón de ejemplos de empresas en nuestra industria que dejaron de innovar, se volvieron el elefante que todo era complicado y empieza todo eso a generar que la rueda vaya más despacio y se empiece a trabar. Y los abogados muchas veces podemos ser parte de ese engranaje que tiene puesto un freno de mano, ¿no? Entonces, de hacer las cosas simples realmente es muy, muy difícil. Y obviamente, como ya les hablaba antes, la parte de sentido común y sentido comercial. Quería hablarles un poquito de Legal Operations. Sé que algo habrán charlado en estas 4 o 5 clases que ya tuvieron. Este es un concepto que básicamente lo que implica es cómo dotar de sistemas, de flujos, de procesos, de tecnología, de organigramas, la gestión legal, de manera de hacerla súper eficiente. Esto genera muchas incomodidades, porque acá hay un trabajo que no es de abogado necesariamente, hay trabajo que es más de ingeniero, o de pensar como ingeniero, o de pensar desde un lado que me tengo que sacar esa coraza del soy el doctor y cómo yo voy a estar haciendo esto, cómo yo voy a estar pensando. Pero en nuestro caso, que venimos hablando de esto hace 5 o 6 años, no podríamos
brindar el servicio de la calidad que tiene que dársele al Mercado Libre si no hubiésemos hecho esto. Y de nuevo, esto implica sacarse ese sombrero de abogado y pensar más cómo hago yo para hacer más eficiente la gestión legal, incluso que sean temas no legales. En algún momento cuando yo planteé esto, a mucha gente no le gustó dentro del equipo. Me decían, yo estudié 5 o 6 años para ser abogado, ¿por qué me pedís que haga un flujo para que la gente pueda cargar sus requerimientos y yo casi voy a perder la interacción con mi cliente interno y demás? Finalmente, lo que todo el equipo terminó entendiendo es que si hacemos esto y eficientizamos la gestión legal, lo que nos va a permitir es justamente poder dedicarle tiempo a lo más importante, que es lo que ponía en en el segundo slide, que es enable business, que es asegurar que podemos estar sentados en la mesa de discusión del negocio, dando nuestra visión legal, pero yo quiero estar hablando de negocios. Entonces, yo también creo que mucho del trabajo que hacen los abogados hoy, o que hacemos los abogados hoy, se volvió un commodity, porque hay inteligencia artificial que puede hacer contratos infinitamente mejor que nosotros, porque hay flujos o plataformas que nos pueden ayudar a tomar decisiones o a no tomar decisiones, a que nosotros carguemos cierta información y le digamos a la plataforma o al sistema cómo queremos que sean esas decisiones y no perdemos más tiempo en tomar decisiones, hasta los organigramas que tenemos dentro de nuestros equipos. Entonces, les quiero contar rápidamente esto. Hay una organización que se llama Clock, que van a ver ahí en el gráfico a la izquierda, que se las recomiendo. Es muy, muy interesante, que esto surgió como una iniciativa de los abogados de empresas de Silicon Valley hace ya unos cuantos años, donde buscaban justamente esto, ¿no? Donde tiene un modelo con 12 características que tiene que tener un equipo de legales que mira este tipo de cosas. Y van de cosas sencillas como financial management, que es la primera que está en naranja ahí, del medio hacia la derecha, hasta business intelligence, pasando por todo eso. Entonces esto lo que dice es, hay distinto nivel de madurez según el estadio en el que está tu equipo o en el estadio donde están tus proyectos. No necesariamente uno tiene que estar siempre en el verde o en el rojo, sino que según los proyectos uno puede estar en un lugar o en el otro. De hecho, ahí abajo pueden ver, nosotros hacemos una medición respecto de cada competencia de esta, dónde estamos, si estamos en la parte fundacional, si estamos en avanzada o qué. Entonces nosotros miramos todo esto, ahí arriba a la derecha, y perdón, hay mucha información acá, pero también quiero que vean, no sé, por ejemplo, arriba en el medio hay un gráfico que implica todos los proyectos en los que estamos trabajando. Entonces, en el primero dice LATAM, que hay el 70% son para todo Latinoamérica, y el resto se divide entre Brasil y otros países más pequeños. Y cuando hacemos doble clic en eso y vamos al área de práctica, vemos que gran parte es para el área de resolución de disputas, hay una parte para General Practice, que es lo que le comentaba de FinTech y el Marketplace. La parte azul es para todo el equipo de legales. Y esto se va midiendo todo el tiempo. Así que les recomiendo que vayan ahí, porque esto es clave. Y acá sí les digo algo que no veo mucho hoy en mis charlas con colegas y demás, y es algo que se los comentaba al principio. Nuestra profesión está siendo parte de un proceso de disrupción que no todo el mundo se está dando cuenta. No todo el mundo se está dando cuenta que lo que se esperaba de un abogado, lo que se pretendía de un abogado, no es lo mismo que se pretende hoy del abogado. Y el servicio o el valor agregado que el abogado daba antes, no es el mismo valor agregado que lo que se espera hoy que dé un abogado. Entonces, con esto, con todo lo que es Legal Operations, nosotros conseguimos de alguna manera sacarnos de encima todo lo que es comoditizable, todo aquello donde, o gran parte de aquello donde creemos que no agregamos valor, para poder enfocarnos donde sí agregamos valor.
Y por otro lado, nos permite medir todo. Nosotros sabemos, tenemos KPIs de casi todo lo que hacemos en el equipo. No solo para lo que es resolución de disputas, sino también para los contratos, la interacción con clientes internos y demás. ¿Cuáles son nuestros objetivos para este año de Legal Operations? El primero tiene que ver con Legal Spend, que es cómo gastamos el dinero, cómo es nuestra relación con los estudios jurídicos, y acá hay cosas que va desde el e-billing hasta tener sistemas que aprendan a leer las facturas que recibimos. Imagínense, tenemos, no sé, 200 estudios jurídicos, cada uno nos manda una factura distinta, cada estudio de alguna manera nos va facturando conceptos que no son estándares. Entonces, por un lado, estamos trabajando en la estandarización, por otro lado, en tener una plataforma para manejar todos estos gastos, por otro lado, en un sistema que reconozca las facturas y pueda directamente, automáticamente, estandarizarnos las cosas. El otro gran pilar es cómo mejorar todo lo que tiene que ver con práctica general. Y acá, hoy, para que se den una idea, estamos trabajando en 90 iniciativas de Legal Operations, iniciativas que son cross a todo el equipo de legales. Acá lo que me parece una de las más divertidas de estas es tener un chatbot, donde nos damos cuenta que en los países en general y en cada territorio en particular, hay distintos momentos donde nos preguntan las mismas cosas, y probablemente a todos ustedes les pase. Entonces, algunos porque no saben que otro ya lo preguntó, otro porque dicen, a ver, a mí ya me dijeron esto, voy a hacer la pregunta a través de este otro para ver si me contestan algo distinto. Entonces nos dimos cuenta que podemos estandarizar cientos de respuestas, y estamos trabajando en un robot que conteste ciertas cuestiones relacionadas con lo legal. A muchos de ustedes les parecerá un horror, a nosotros no. A nosotros nos parece que es algo que podemos testear. Obviamente uno puede ir ajustando clavijas y puede ir agrandando o cerrando la puerta sobre por la que pueden pasar estas consultas, pero es algo que queremos hacer y en lo que... Perdón, ¿alguien dijo algo? No. Y lo último, el otro gran pilar es en la optimización de resolución de disputas, que acá es donde estamos trabajando, como veían ahí, mayoritariamente. A ver, acá estamos pensando desde inteligencia artificial que nos ayude a predecir cómo nos va a ir en determinados lugares, hasta un robot que navegue los países donde está más digitalizada la justicia, y que eso nos pueda cargar en nuestros sistemas todos los juicios antes que nos llegue la notificación, cosa que nosotros ya podamos trabajar en hacer un acuerdo con esa persona, incluso antes de haber sido notificados. Estamos trabajando con OCR para capturar datos de distintos documentos de distinta manera y que todo eso se cargue. Estamos trabajando en estandarizar, ¿no? Pero mucho inteligencia artificial, como yo les decía antes, no sé, en Brasil, donde tiene un sistema judicial distinto al nuestro y donde hay juzgados de menor cuantía, y nosotros tenemos miles de juicios, ahí pues son juicios, y tenemos miles de reclamos en defensa del consumidor. De alguna manera, si no hacemos esto, es imposible tener escala y no podemos taclear todos los temas que hay, ¿no? Entonces, esto es lo que le digo, tenemos que estar innovando permanentemente, tenemos que estar asumiendo riesgos, tenemos que estar creando y también en algunos momentos pensar fuera de la caja y hacer cosas que no sean propias de abogados. En algún momento en Brasil nos dimos cuenta que, eh, eh, no, que la mitad de los casos que habían llegado a la justicia no habían pasado por atención al cliente. Entonces estábamos gastando un dineral cuando era gente que podríamos haber respondido y atendido antes de ir a la justicia, o a defensa del consumidor. Podríamos haberle solucionado el problema, y si todo eso pasaba,
recién habilitarle la vía. Empezamos a indagar por qué, y es porque la gente tal vez se le hacía difícil entender cómo contactarnos. Entonces lo que hicimos fue armar un video, comprar keywords en Google, y lo que hicimos fue esto. Espero que escuchen. Gente, tudo bem? Eu vou começar a fazer aula de mergulho e por isso comprei um pé de pato na internet que acabou de chegar. Deixa eu mostrar pra vocês. Ai, nossa! Eu pedi um pé de pato e não uma boia de pato. Esse aqui nem pé tem. Mas eu sei como resolver quando acontece isso. Olha, temos até 7 dias para abrir a reclamação após o recebimento do produto. Ou 21 dias se a gente nem receber. Primeiro, vamos colocar a gente em contato com o vendedor que enviou o produto. Aí a gente clica em compras, seleciona o produto. Aí aqui embaixo tem um problema e recebi um produto diferente do combinado. Viu? Lembrando que o importante aqui é fazer tudo dentro do próprio Mercado Livre. Não importa se o vendedor pediu WhatsApp, MSN. Falar de MSN entrega idade, né? Ele pode até enviar sinal de fumaça. Mas só fazendo isso do jeito que eu mostrei que a gente tem segurança. E falando com o vendedor, tudo está resolvido. 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 Se o vendedor não resolve, a gente vai para a etapa 2, falar com o próprio Mercado Livre. Tem uma equipe para fazer o meio de campo entre você e os vendedores. Não precisa falar com a equipe inteira, só com uma pessoa. O Mercado Livre ouve você, o vendedor, e apresenta a melhor solução. Ah, quase todos os problemas são resolvidos aqui. Menos os problemas com o crush, né? Porque isso nem Mercado Livre resolve. Agora sim, tá aqui o que eu comprei. O meu problema foi resolvido aqui. Agora, se o seu não for, pode entrar em consumidor.gov.br e registrar sua reclamação. Esse é o jeito mais rápido de resolver qualquer inconveniente. Se gostou, dá um like aqui embaixo. E olha, compartilha com todos os seus amigos para ninguém depois falar que não sabe o que fazer. Tchau! Como habrán visto, no se requería de estudios legales para hacer esto. Esto lo armamos con el equipo de Brasil. No se me ocurrió a mí, sino se le ocurrió al equipo de Brasil. Fue interesante la charla cuando fuimos a hablar con marketing para pedirle que nos ayuden a comprar keywords. Y la verdad que esto redujo muchísimo los reclamos, porque la gente cuando ponía en Google reclamo Mercado Libre, le salía el video y decía, ah, no, primero antes de ir, porque ahí ven, termina mandándolo a consumidor.gov.br, hasta llegar ahí, primero le dijimos, primero habla con el vendedor, trata de solucionarlo, después contactate con Mercado Libre, espera un tiempito, fíjate de solucionarlo ahí. Si nosotros no te lo podemos solucionar, encantados que vayas a hacer un reclamo en defensa del consumidor. Y esto tuvo millones y millones de visitas Meli sigue creciendo y nuestras necesidades de contratación. Perdón, y este es otro video que es más para el área de práctica general, para cuando implementamos un Legal Kiosk. Nosotros en algún momento, hace 2 años, nos dimos cuenta que el 30% de los contratos que hacíamos eran para áreas de staff que de alguna manera no le generaban a Mercado Libre ingresos, ni facturación y demás. Entonces dijimos, bueno, tratemos de sacarnos de encima esos contratos donde hoy estamos dedicando mucho tiempo, no generan revenues y son contratos que podemos estandarizar. Entonces armamos un Legal Kiosk nosotros, con herramientas de Google gratuitas, y hoy hay entre 80 y 100 contratos que la gente se autogestiona, donde de alguna manera el sistema le va haciendo preguntas y cuando termina después de la pregunta 10 o 12, le dice, acá tenés el contrato que tenés que firmar y punto. Y ese contrato no pasa por legales. Obviamente depende del tipo de contrato, depende del monto, depende de una serie de cosas, pero no saben el tiempo que nos liberó eso para poder dedicarnos a otra cosa, para poder acompañar al negocio a las reuniones de estrategia, a las reuniones de pensar el negocio. Ahora requieren soluciones avanzadas. Para responder con velocidad y seguir creando valor para nuestros clientes, lanzamos Ariba Contracts,
la nueva herramienta de gestión de contratos de Meli, que se suma a los módulos de Sourcing, Network y SLP. ¿Qué se gestionará en Ariba Contracts? Contratos con proveedores, clientes, partners o M&A. ¿Qué beneficios nos trae Ariba Contracts? Gestión de contratos en una única herramienta, firma electrónica integrada, integración de gestión de contratos con los procesos de otras áreas de México, procesos estandarizados y trazables, automatización de tareas manuales, mayor visibilidad para el usuario y la gestión de aprobaciones de manera integrada. Ariba, la nueva plataforma de gestión de compras y contratos de Meli. Empezá a disfrutar de esta herramienta desde Meli Tools. Y ya para ir terminando, no sé cómo venimos de tiempo, Andrés, vos decime, por favor. Yo me preguntaría qué es lo que me quita el sueño a la noche, en términos profesionales o en términos de gestión del equipo. Lo primero es el equipo, ¿no? Es tener el mejor equipo del mundo. Quiero que cada uno de los que está en mi equipo sea el mejor y quiera ser el mejor y esté dispuesto a dar todo para ser el mejor. Estamos en una compañía que es enorme, donde la gente moriría por estar sentada en nuestros lugares, entonces tenemos que hacerle honor a eso. Y Mercado Libre en general no podría haber llegado a donde está si no tuviese los mejores equipos, ¿no? Y yo de alguna manera también cuando contrato a gente o hago entrevistas, pienso si si esa persona con la que estoy hablando en algún momento podría estar sentada en mi lugar. No ahora, ni tal vez dentro de 2 años, pero sí dentro de 10 años. Si yo le veo la pasta para estar sentado ahí, si le veo las ganas de estar sentado en mi lugar, y de hecho me encantaría y trabajo para que todos los que son reportes directos míos en algún momento puedan tomar mi posición. Eso es lo que a mí me ayuda a seguir creciendo profesionalmente y los impulso a ellos a que hagan lo mismo con su equipo y con sus reportes directos y así para abajo, donde todo el mundo debería tener un sucesor claro, definido, o por lo menos uno, por lo menos, y varios. Eso lo único que va a hacer, y debería contratar a los mejores, gente que sea mejor que uno, por eso lo que va a conseguir es que todo el equipo se empuje hacia arriba y podamos tener otro tipo de conversaciones, otro tipo de diálogos, otro tipo de trabajo, ¿no? Entonces el equipo es clave, tener un equipo motivado, tener un equipo con ganas, tener un equipo que de verdad quiera salir campeón del mundo. El otro tema es la ejecución, lo que les decía antes. Si tenemos un gran equipo, tenemos que asegurar que el equipo ejecute a la perfección y ejecutar con excelencia, que es algo que yo pregunto en todas las entrevistas. No significa hacer las cosas a la perfección, por lo menos como lo vemos nosotros, porque si en esta industria de la tecnología uno quiere hacer las cosas perfectas, perfecto es no equivocarse. Y para hacer algo perfecto, o la perfección es un concepto que no llega nunca, o demoramos tanto en llegar hasta algo que creemos que es perfecto, que acá nos morimos. En esta industria, si no se hacen las cosas a la velocidad de la luz, tenemos un problema fenomenal. Entonces, hacer las cosas bien, hacer las cosas simples, hacer las cosas honrando los compromisos y con sentido común y sentido comercial es la clave para mantenernos ahí. Y por último, lo que les decía antes, y termino con la primera, es asegurar, si ya aseguramos el equipo, aseguramos la ejecución, lo último que queda es asegurar que estamos acá para ayudar al negocio a que suceda, ayudar a funcionar, a caminar junto con el negocio de la mano por esas cornisas que a veces se nos presentan y poderlos acompañar y poder pensar estratégicamente, ¿no? Entonces, en líneas generales es eso. Obviamente trabajamos en un entorno con mucha presión, un entorno con mucho estrés, con mucho trabajo, y trabajamos muy duro, pero también dejamos espacio para pasarla bien. Pasamos mucho tiempo en nuestro trabajo,
mucho tiempo con el equipo. Entonces, si no tenemos un entorno donde de alguna manera nos gusta estar ahí, sabemos que la pasamos bien, sería muy difícil hacer todo esto, ¿no? Obviamente no es fácil, muchas de estas cosas parecen sencillas, sencillas cuando uno las pone acá, ponerlas en práctica y que esto sea el día a día, no es tan sencillo, pero creo que depende de cada uno el molde que le quiere dar a su equipo, el molde que le quiere dar o la dirección que le quiere dar a la carrera. Yo no puedo percibir la abogacía o el derecho de otra forma como esta, estaré equivocado o no. Obviamente mi ADN más mis estudios después de la facultad me fueron moldeando, y también la industria en la que estoy, ¿no? Y creo que también, por otro lado, también tuve la suerte de no tener ningún jefe abogado de Mercado Libre. Desde el día que entré a Mercado Libre siempre le reporté al CFO, entonces eso también terminó de darle forma a mi carrera y a esta manera de entender qué era lo que se necesitaba de nosotros como abogados en Mercado Libre. Así que nada, muchas gracias. Ahora voy a sacar la presentación, así puedo verlos y tal vez pasar a algunas preguntas. ¿Te parece, Andrés? Por supuesto, Japco, muchísimas gracias. La verdad que muy interesante la exposición y el paneo que diste de todo tu equipo y de todo tu trabajo en Meli, y que seguramente va a seguir siendo por muchos años. Me gustaría darle paso a Mario Adaro, que está presente, es el miembro de la Corte, y quiero darle un lugar para que pueda hacer su pregunta también. Mario, no sé si estás todavía activo. Ahí está Mario. Bueno, los presento online, Mario Adaro. Acá estamos. Comentale, Mario, directamente. Bueno, sí, muy breve. Un gusto, Andrés. Gracias por la invitación y que están haciendo en nuestra facultad. Y bueno, realmente felicitar a Jacobo, fue muy motivadora su conferencia. Creo que fundamentalmente rescato la visión de la transformación cultural de las organizaciones. Me parece que eso tiene que nutrir al resto de las organizaciones, que hay que generar ese como ecosistema sinérgico de la innovación, y me pareció muy interesante, sobre todo para quienes estamos en la justicia, que no somos de las organizaciones más innovadoras y transformadoras, pero sin embargo creo que estamos iniciando un camino. Quería por el chat, Jacobo, pude compartir un viaje con Rodolfo. Me interesa saber Mario, ¿sabes que se corta? La plataforma brasilera de resolución de conflictos, y yo creo que hay un sí. Se corta un poco, sí, se corta por ahí la parte. Cambié la red de Wi-Fi, no sé si está mejor. Dale, a ver. Perdón, bueno, breve entonces. Dos cosas, preguntarle, que un poco lo puse en el chat, el abordaje de la resolución de los conflictos. Me parece interesante integrar quienes están en el e-commerce y posteriormente la justicia, hacer toda una línea de flujo de resolución de conflictos, porque creo que hay plataformas que le generan al consumidor mucho más confianza, velocidad y eficiencia al resolver el problema que tienen, que ir a la justicia, y creo que finalmente las generaciones van a creer más en esos espacios que en la propia justicia. Y sí, Mercado Libre tiene previsto también transformarse hacia otras actividades de la TI, que pueden ser, como ha sido Amazon, que arrancó siendo una plataforma y hoy van hacia otros caminos de transformación, de nube, de servicios y de otros desarrollos. Bueno, gracias, Mario. Ya sabía que te habías conocido con Rodolfo Christoffersen, así que un placer y un honor que estés escuchando mi charla, así que espectacular.
y me parece espectacular que un juez de la Corte también esté en estos temas, me parece de verdad genial. Hacia ahí es donde tenemos que ir, ¿no? Cuando uno ve la justicia brasilera súper tecnologizada y con mucha y muy digitalizada, creo que es clave hacia dónde estamos. Coincido plenamente con lo que vos decías al principio, o que entendí que decías. Es clave armar un ecosistema donde estos temas se empiecen a discutir, ¿no? Donde de alguna manera nosotros tomamos la posta hace unos cuantos años y dentro de lo que es equipos de legales internos empezamos a tratar de llevar esa voz de Legal Operations, porque de verdad que nos parece que cuando todos estemos hablando de esto nos va a llevar a otra instancia. Esto no es yo quiero ser el mejor equipo del mundo y que los demás equipos sean mediocres. Yo quiero ser el mejor equipo del mundo con los demás siendo igual de buenos que yo, ¿no? Entonces, y así va a generarse un ecosistema donde todos podamos aprender y tener cada vez mejores cosas. Así que 100% de acuerdo con eso. Y después lo otro, nosotros venimos empujando en los distintos países, distintas plataformas de resolución de disputas online, desde México, que conseguí meternos en una prueba piloto hace 10 años, hasta Brasil, y hoy estamos como si fuese vendedores con la valijita bajo el brazo, mostrando en los distintos países de la región cómo se puede hacer esta resolución de disputas sin que la justicia gaste demasiado dinero, sin que los consumidores gasten demasiado dinero, sin que las empresas gasten demasiado dinero, porque lo que yo voy a gastar en abogados como empresa, lo que yo voy a gastar como abogado, perdón, como empresa en abogados, prefiero tal vez pagarle al consumidor para llegar a un acuerdo. Si yo pudiese acceder al consumidor, si yo pudiese llegar a hablar antes de que el consumidor vaya a un juicio, vaya a defensa del consumidor, para mí sería el mundo ideal. Y eso es lo que estamos empujando hoy en Brasil, en México, en Argentina. Tenemos pruebas con las autoridades donde les decimos, miren, ¿por qué no ponemos una fase intermedia donde antes de tomarle el reclamo nos avisan a nosotros nos dan X días para tratar de solucionarle el problema? Si así todo no se le pudo solucionar, entonces tomen el reclamo en defensa del consumidor. Y en la mayoría de los casos lo vamos a solucionar. Así que claramente va por ahí. Fantástico, gracias Jaco. ¿Alguna otra pregunta de algún otro participante que se anime a salir acá y comentar alguna duda o alguna explicación adicional? Si no, Jaco, aprovecho yo y te pregunto algo como gerente de legales, que de alguna manera sos de una compañía. ¿Qué tan importante es estar cerca del cerebro de la organización? ¿Cerca del cerebro o cerca del CEO? Del que vos me quieras nombrar, no te quiero... Por eso, no sé cuál es el cerebro. Por eso, el cerebro, me imagino que el board será acá, de la mano de Marcos y el CFO. No sé, digo, ¿qué tan importante es ese nivel de comunicación? Yo creo que la comunicación con el negocio es clave. Y por eso lo ponía bien al principio, donde de alguna manera, si nosotros no estamos comunicándonos y hablando el mismo idioma y sentados en las mismas mesas que el negocio, no vamos a poder hacer un buen trabajo de abogados. Entonces, para mí es clave. Tomo el cerebro de la organización como el negocio, si querés, ¿no? Donde en la cocina, donde no todos los abogados pueden estar al lado del board, pero sí en la gestión del día a día, donde obviamente para mí es espectacular poder estar al lado del fundador y tener mis charlas diarias o habitualmente con él y haber podido estar desde el primer día. Creo que soy un privilegiado. Sin embargo, eso hay que hacerlo a todos los niveles, porque yo con el CEO hablaré de ciertas cosas
mis reportes que son directores senior, hablarán con sus pares de otras cosas y así en toda la organización. Yo no tengo que tratar de monopolizar yo la conversación. Nosotros, como yo lo veo, y si querés, llevándolo a términos más tecnológicos, yo veo en la organización como una red neuronal, ¿no? Hoy que está tan de moda las redes neuronales. Yo no quiero estar solamente ligado entre CEO y Senior VP de legales. Quiero que todas las neuronas estén interconectadas y todas puedan hablarse entre sí y hablar el mismo idioma. Entonces, en términos tecnológicos, te diría, creo que pasa por ahí. Para mí es clave, es clave. Y también, perdón, Andrés, y con esto termino. También creo que es clave el tener las ganas de encarar la profesión de cierta manera, ¿no? Digamos, que no hay ni mal ni bien, hay recetas que a uno le resultarán mejor o peor, o para organizaciones que resultarán mejor o peor. Creo que depende cómo cada uno quiere encarar la carrera. Yo creo que estamos en un momento, y perdón que lo repita, pero creo que estamos en un momento de disrupción absoluta en nuestra profesión, donde dentro de 5 años, todo lo poco que les pude hablar hoy de Legal Operations va a ser moneda corriente, donde hace 5 años uno parecía, cuando hablaba de esto, que hablaba de mandar un cohete a la luna. Entonces, hoy estamos en ese lugar indicado, en ese momento justo, donde los que vengan después van a encontrar otro tipo de profesión, donde los que vienen de antes están tratando de hacer catch-up con esto, si es que la están viendo, pero te diría que la enorme mayoría de colegas no lo está viendo. La enorme mayoría de colegas sigue cobrando por cosas que hoy la gente o los emprendedores o las empresas ya no están más dispuestas a pagar. En cosas que nosotros creo que como abogados jugamos mucho con la asimetría de la información, ¿no? Entonces, creo que hay muchas cosas donde hoy ya están más al alcance de la mano y donde se ha vuelto tan commodity que a mí me da lo mismo si yo no les conozco la oficina al 98% de mis abogados. A muchos no le conozco ni la cara. Y la verdad, yo soy el más fiel exponente, trabajé 6 meses desde Tucumán con mi Palm, con mi celular y con mi computadora, y a nadie le importaba dónde estaba yo. Y la verdad es que trabajo cosas con mis abogados de todos los países sin importarme dónde esté. Entonces, me da lo mismo contratarlo a Andrés para hacer ciertas cosas o entrar a Legal Zoom y contratar a alguien que sea world class, que me haga un contrato tal vez igual que el de Andrés, tal vez por mucho menos precio, o incluso usar inteligencia artificial para hacer contratos que lo van a hacer en un nanosegundo, mirando decenas de años de jurisprudencia, y va a ser un contrato infinitamente mejor que el mío, que el tuyo, que el de quien sea, ¿no? Entonces, creo que si no tenemos un poco de humildad y no tenemos un poco de visión hacia dónde está yendo la profesión, vamos a tener un problema serio en breve. Bueno, Jaco, muchísimas gracias por tu tiempo. Ya entró el otro expositor, que es Leo Eldoyen, co-founder de Coinbank. Leo, me encantaría saludarlo, porque Leo fue Está Leo. Bueno, Leo es parte de mi equipo y se fue hace unos cuantos años y me encanta, lo sigo, sé que es el experto en cryptocurrency y en criptoactivos y demás, así que me encanta que venga Leo a hablar ahora, me parece espectacular. Bueno, muchas gracias, Jaco. Recién me conecto, así que muy lindo escucharte. Y a mí también me puso muy contento cuando me contó Andy que ibas a estar exponiendo. Siempre digo, aprendí un montón en Mercado Libre, tanto de Gaby, de vos, de Rod, de todo el equipo, y probablemente una casualidad muy feliz, pero gracias al Mercado Libre encontré todo este mundo, ¿no? Así que yo encantado. Espectacular. Bueno, Jaco, te quedó decir que también tenés un gran semillero en Meli, o sea que ya además de club podés ir armando una red neuronal de futuros abogados en Legal Tech.
Jaco, Totalmente. muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras y sabemos que tenés una agenda súper apretada y te agradezco, sos siempre bienvenido y la verdad que vamos a tratar en lo posible de querer tener experiencias de Meli porque es un referente de compañía. Muchos en la Facultad de Derecho siguen pensando que YPF es la empresa más valiosa de la Argentina y siempre nos tratamos de decir que hoy en día Meli cuesta 22 veces, y no es por competencia, sino por los cambios de paradigma, ¿no? Totalmente. Ya la riqueza no está pasando por los recursos naturales, sino por el know-how y todo lo que puede ser la economía del conocimiento. Jaco, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, Andrés. Un abrazo grande Al y contrario. felicitaciones por el curso. Chau, No, chau. gracias a vos, muy amable. Chao. Gracias. Chao, Chau. chao. Bueno, tenemos a Leo El Doyen. Esto es un ping-pong. Acá, Leo, te estoy poniendo en primera plana. De temas y de verdad de conocimiento. Es un placer tenerte, Leo. Si te parece, no sé si estás con un café para arrancar, tu tiempo es a las 6 de la tarde, si querés podemos tomarnos un break de 3-4 minutos y arrancar, Dale, o genial. directamente arrancamos, como vos quieras. Aprovechemos 2-3 minutitos si quieren también para que el curso descanse un poco. Sé que vienen de un trajín fuerte. Así que por mi lado no hay ningún problema. Incluso vi que ahí estaban bombardeándote a preguntas en el chat, tanto para Jaco y alguna por ahí. ¿Querés aprovechar? Perfecto. Dale, buenísimo. Entonces, Leo, entramos en 3 minutos, 4 minutos, si parece, en 5 minutos con vos y aprovechamos a ver si podemos responder alguna de las preguntas. Dale, de una. Entonces, Dale. a las 6 en punto estoy acá de nuevo. Fantástico. Gracias, Leo. Bueno, si les parece, a ver, tenemos a Mario. Bueno, Mario también tiene muy buena relación con Leo El Doyen. Así que si les parece, nos tomamos estos 3-4 minutos y arrancamos con Leo, que básicamente va a profundizar en todo lo que es cryptocurrency. Leo es especialista, es abogado también, como dijo, tuvo un paso por Mercado Libre, luego se metió básicamente de lleno en el estudio y en el desarrollo de plataformas sobre criptomonedas. Actualmente trabaja fuertemente con la organización de Bitcoin Argentina y tiene, les diría que 2 socios estratégicos en este negocio, que son Diego Gutiérrez Saldívar, sin duda uno de los mayores referentes en plataformas de cripto, con lo cual creo que estamos frente a uno de los abogados que más conocimiento puede llegar a tener quizás en Argentina en materia de cripto, o uno de los que más conocimientos tiene, y no solamente por la parte teórica legal, sino fundamentalmente también porque él es co-founder de un proyecto de cripto y que traza básicamente tecnología de blockchain para aquellas empresas que desarrollan fintech o que están en proceso de desarrollar fintech. Así como también trabaja fuertemente con bancos, con lo cual él va a dar una exposición de todo el desarrollo de la moneda cripto, pero sería muy interesante que todos ustedes puedan hacerle consultas y se saquen dudas fundamentalmente de este nuevo paradigma en materia de bancos o de finanzas no bancarizadas que no muchas de las personas conocen y no muchos de los abogados están interiorizados, ¿no? De hecho, hay muchos países que están desarrollando proyectos de sandbox regulatorios. Sandbox regulatorio es básicamente una caja, un arenero de innovación sobre proyectos donde el Estado deja que las empresas fluyan y cuando ven riesgos legales o ven que la plataforma no está lo suficientemente testeada para la organización, para lo que es el ecosistema legal, bueno, se le van poniendo ciertos parates, pero son aquellas economías del dejar hacer, del laissez-faire, como dicen los franceses, que es muy interesante. Y Argentina está teniendo la posta también en materia de fintech, ya que sabemos que además de Mercado Libre, está próximo a entrar como unicornio Ualá, que es una de las compañías que hoy en día está prestando estos servicios financieros fuera de lo que sería la ley de entidades financieras. Así que esperamos a Leo. ¿Alguna duda hasta ahora acá para que podamos aclarar antes de que Leo entre a dar su charla? A ver, Yamil, contanos.
cómo levantamos la mano. Yamil, podés abrir tu micrófono y hacer tu pregunta.